Muy buenas noches, bienvenidos a Desde tu Tribuna, este espacio libre para expresar distintas ideas. El día de hoy continuamos presentando a dos candidatos. La semana pasada tuvimos a una candidata del Partido Morado. La semana anterior estuvimos con un candidato presidencial también. Y el día de hoy tenemos un debate interesantísimo, porque son dos propuestas totalmente distintas, pero precisamente la idea es que ustedes, quienes nos están viendo, se informen y puedan tener alcances de ambas propuestas, ¿no? Para tener un voto más informado. Me acompaña, como siempre, en la conducción Diego Campaña. ¿Qué tal? Buenas noches a nuestra audiencia. Gracias por conectarse semana a semana. Como bien dice Franco, tocamos temas variados, pero justo hemos querido realizar este programa para que también ustedes voten de manera informada, se puedan conocer a los diversos candidatos que tenemos justamente para las elecciones del 2021. Y bueno, tenemos el agrado de presentarles en esta ocasión a Alejandro Cabero, que él es candidato por el partido Avanza País, y a Arturo Ayala, que es candidato al Congreso por el partido Juntos por el Perú. Bienvenidos, Sí, Alejandro. antes de darles la palabra, me gustaría contar un poco a quienes nos están viendo cuál va a ser más o menos la dinámica de este debate. Vamos a hablar de distintos temas. Primero va a ser una breve presentación que cuando les demos la palabra ellos mismos son. Una breve presentación por 1 minuto cada uno. Luego hablaremos del tema de economía, en donde va a empezar Arturo hablando del tema, con una réplica por 1 minuto por Alejandro. Posteriormente va a tener tiempo Arturo también de 1 minuto de hacer otra réplica sobre ello. Luego hablará Alejandro por 3 minutos sobre el mismo tema, sobre el tema de economía. Luego Arturo con una réplica y posteriormente Alejandro con otra réplica al respecto. Luego hablaremos tema de seguridad ciudadana, la misma lógica. Empezará Alejandro, luego Arturo. El tema de salud posteriormente, empezará Arturo, luego Alejandro. Un tema de coyuntura actual, pueden hablar sobre varios temas que han sido coyunturales. Empezará Alejandro, luego Arturo. Luego un tema libre, para que nos cuenten un poco sus propuestas como candidatos al Congreso. Y por último el cierre, donde leeremos preguntas del público que nos están viendo. Así también como finalmente responder la pregunta de por qué votar por cada uno de ustedes. Entonces, dicho esto, le doy la palabra, la presentación y el agradecimiento a Arturo y Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Franco. Gracias, Diego, por la invitación. Bienvenido, Arturo. Bienvenido, Alejandro. Gracias, de igual manera. Agradecido por la invitación. Sí. Bueno, entonces, dicho esto, empezamos con la presentación de Arturo por 1 minuto. Nosotros les vamos a anunciar con este cartel cuando falten 30 segundos y con este otro cuando falten 10. Así que empezamos con Arturo. Hola, sí, bueno, agradecido por la invitación, encantado de estar en este programa. Creo que va a ser una noche bastante interesante. Soy Arturo Ayala, soy miembro de la Comisión Política de Juntos por el Perú. Estoy en la militancia de izquierda desde los 15 años y bueno, hoy estamos acá para exponer un poco lo que pensamos y el proceso que estamos viviendo, ¿no? Bien. Sí, bueno. Tienes 30 segundos todavía, por si deseas continuar. No, dale. En el debate nos iremos conociendo. Perfecto. Entonces, le damos la palabra ahora a Alejandro Cabero por 30 segundos. En 3, 2, 1. Gracias, Franco. Gracias, Diego, por la invitación. Arturo, muchas gracias por compartir este espacio de diálogo y de conversación, finalmente, porque si los dos estamos buscando un poco cambios profundos en la sociedad, finalmente. Mi nombre es Alejandro Cabero, soy candidato con el número 14 por Avanza País, que está lanzando al economista Hernando de Soto a la presidencia. Me lanzo al Congreso porque creo que el Perú vive un momento crucial en su historia. Creo que no podemos seguir con 5 o 10 años más de piloto automático. Creo que tenemos que hacer una serie de reformas de fondo para dar el gran salto que el Perú requiere hacia el primer mundo. Apoyo a Hernando porque creo que Hernando tiene un plan muy concreto de cómo hacerlo y lo iremos debatiendo y conversando a lo largo de la noche. Creo también además en una profunda renovación de la política. Digamos, yo soy joven, es la primera vez que me he inscrito en un partido político y por tanto tengo ganas
renovar la política, de traer ideas nuevas, ideas que de repente hasta el día de hoy no se han debatido con su tiempo. Y para esta noche para conversar y debatir. Gracias. Gracias. Bueno, empezamos con el tema de economía. La pregunta general, ¿qué proponen en materia económica? Y empezamos con Arturo en 3, 2, 1, por 3 minutos. Gracias. Efectivamente es un tema que va a ser bastante delicado y complejo, especialmente en el marco de la situación que vive el país. Para nadie es secreto la alta informalidad, el golpe que ha significado para la economía la pandemia, ¿no? Justo acá acabamos de venir de Lima Sur en una situación en la cual varios compañeros, compañeras están afectadas, que es la situación de millones de peruanos. 3 millones de empleos se han perdido en estos últimos meses, en este último año. ¿Y cómo vamos a empezar un proceso de reactivación económica si es que no se rompe efectivamente con el piloto automático, ¿no? Creo que ahí vamos a tener coincidencias. La diferencia seguramente va a estar en el cómo, ¿no? Primero hay que desterrar pues una serie de fantasmas que la izquierda quiere llegar al gobierno para estatizarlo todo y usar la maquinita, ¿no? Justamente conversaba con algunos compañeros del programa de plan de gobierno de Juntos por el Perú y no hay ningún tipo de atisbo de ello, ¿no? Creemos sí en un fuerte papel del Estado en torno a la recuperación económica. Creemos que primero, como ha pasado en otras crisis, frente a una fuerte incidencia del desempleo, no podemos dejar solo que sea un proceso de recuperación. Creemos que el Estado debe jugar un rol que ya lo ha hecho con la promoción de empleo masivo, por ejemplo, a través de pequeñas obras, como ya se ha venido haciendo. Reactivar o darle mejor uso a una serie de programas que nosotros conocemos, ¿no? Y que seguramente también hemos escuchado. Creemos que es incorrecta la dependencia de materias primas, ¿no? Creemos que es incorrecta esta situación en la cual año tras año vivimos un auge cuando los precios de los minerales van bien, pero cuando no, empezamos a tener problemas. Nuestra apuesta es por una profunda diversificación económica. Nuestra apuesta es porque podamos dar apoyo a la industria nacional. Creemos, por ejemplo, que es parte de lo discutido en el plan de gobierno, que recurrir a una serie de mecanismos antidumping de la OMC para proteger sectores como textiles, zapatos, agricultura. Nos parece importante ello, ¿no? Porque hay una serie de fenómenos de competencia desleal y que, digamos, ningún país deja de proteger algunos sectores básicos de su industria. Por otro lado, también creemos importante, y es una propuesta que es conocida, la promoción de un impuesto para las grandes fortunas, ¿no? En mayores de 100 millones de dólares. No queremos poner un impuesto al que tenga un carro, un departamento, ¿no? Estamos hablando de, digamos, megafortunas que nos parece importante. Esto sumado a una serie de digamos, medidas que eviten la evasión, ¿no? Que también es muy fácil hacerla, como coincidirán. Como ya el tiempo se nos va yendo, creemos, por ejemplo, que en la suma de tareas... Ya, perfecto. Sí, seguimos okay. En la respuesta. Luego continuamos. Sí, bueno, ahora por un minuto tiene el tiempo Alejandro para poder hacer una réplica, comentario o pregunta a Arturo. En 3, 2, 1, va. A ver, algo muy sencillo. Mira, Arturo dice que quiere usar al Estado para reactivar la economía y reactivar el empleo. El Estado solamente es el responsable del 10% del empleo en el país. El 90% del empleo lo da el sector privado. Y la gran mayoría del PBI lo da el sector privado. Digamos, el gran impulsor de la recuperación tiene que ser privada, no necesariamente tiene que ser pública. Eso como un primer tema. Y lo segundo que quiero preguntarle sobre respecto a ser competitivos. El Perú tiene que impulsar aquello en lo que es más competitivo. En lo que no es competitivo no debería meterse. Recordemos el gobierno de Velasco, nos pusimos a hacer carros y fue un fracaso, ¿no? Hagamos en lo que somos verdaderamente competitivos. El Perú es un país minero por el enorme potencial geológico que tenemos. No lo desperdiciemos ni lo menospreciemos tampoco, ¿no? Sí, quedan 10 segundos. Si no, pasamos ya con la réplica de Arturo por un minuto. En 3, 2, 1 y va.
Sí, no, creo que vamos a coincidir en que nadie está hablando de solamente el Estado, sino que, digamos, el tiempo tampoco nos alcanzó. Creemos, por ejemplo, importante promocionar primero la idea de banca de fomento, ¿no? De apoyo a pequeños y medianos empresarios. Creemos que nadie le da crédito casi al pequeño empresario, al microempresario en el Perú, y eso está en los números, ¿no? Es muy difícil que ellos accedan a créditos, y esa es una de las cosas que está en nuestra lectura política. Lo otro que hemos señalado también es el impulso de tecnología. Nos parece fundamental la promoción de esta para la reactivación y el desarrollo de la industria en el país. Eso. Perfecto. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Alejandro. Entonces ahora pasamos con la presentación de Alejandro por 3 minutos. En 3, 2, 1, va. A ver, sobre el tema económico, yo evidentemente, por estar en la lista de Hernando de Soto, creo que el principal problema estructural que tiene que resolver el Perú y sin el cual su economía no se va a poder recuperar en el largo plazo es resolver el problema de la informalidad, ¿no? Tenemos un problema gravísimo de recesión en estos últimos meses producto de la pandemia, y para recuperarla y hacer sostenible ese crecimiento tenemos que combatir la informalidad. Y la informalidad es que 70% del país y el 30% del país hablan idiomas distintos, respetan derechos distintos. Y la razón por la que eso ocurre es porque el derecho formal, ese que no respeta el 70% de la gente, es muy costoso de cumplir, es muy caro, es muy difícil ser formal, cuesta mucho tiempo, dinero, ¿no? Es muy burocrático. Tenemos que incorporar al 70% a la economía. Ninguna economía de mercado del mundo puede sostenerse en largo plazo con esos niveles de informalidad. Para eso tenemos que simplificar el Estado. Tenemos que hacer un Estado más eficiente, más cercano al ciudadano y más simple. Lo segundo es reactivar el sector privado, generar confianza en la economía. Estatizando, controlando precios, no generamos confianza. Lo que necesitamos es que los inversionistas nacionales y extranjeros inviertan para generar recursos, para generar chamba para la gente, para que el Estado tenga más gente contribuyendo y por tanto mejores servicios públicos, mejor salud, mejor educación, mejores carreteras, ¿no? Y que el gasto del Estado sea mucho más inteligente. Hoy día el 42% del presupuesto estatal se va en pagar planillas, ¿no? Solo el 20% se va en inversión pública, ¿no? E inversión pública, además, de muy mala calidad. Entonces, tenemos que reactivar por ese lado la economía, generar trabajo, incluir a los informales en la economía, ¿no? Y sobre todo generar un Estado más eficiente, más interconectado. El Estado peruano hoy día es un gran archipiélago, ¿no? Desconectado de información. Necesitamos que el Estado sepa quién es dueño de qué y dónde. Eso es parte de formalizar la economía, ¿no? Y si tuviéramos esa información, hubiéramos podido, por ejemplo, combatir mucho mejor la pandemia, cosa que no hemos podido hacer básicamente por no tener información, por no saber dónde están los contagiados, por no saber dónde está la gente que requiere o no requiere bonos. Hay gente que ha recibido bonos sin haberlo necesitado. No hemos podido tener la capacidad de saber qué hospitales estaban en mejor capacidad de atender las necesidades y cuáles sí, ¿no? Dónde estaban los focos de contagio, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos reactivar la economía, necesitamos un Estado más ágil, más simple, menos costoso para el ciudadano, ¿no? Con mucho menos burocracia que cumplir, con mucho menos barreras burocráticas, y sobre todo un Estado que funcione para todos y en el cual todos hablemos el mismo idioma y no existan dos Perús paralelos como el que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años, ¿no? Tiempo, perfecto. Ahora la réplica por 1 minuto, pregunta o comentario por parte de Arturo. En 3, 2, 1, va. Sí, yo creo que hay una falsa dicotomía entre Estado y privados, ¿no? Creo que es una falsa contradicción que a veces se lleva y que no es parte de nuestro entendimiento. Creemos que la empresa privada es un motor fundamental del desarrollo de la economía, y por eso hemos hablado de préstamos, por eso hemos hablado de crédito, por eso hemos hablado de banca de fomento, hemos hablado de las MIPES, ¿no? Y también creemos que el Estado también juega un rol. Porque en casos de desempleo grande, como el que tenemos de 3 millones de trabajos perdidos, creemos que el Estado puede jugar un rol ahí, especialmente en pequeñas obras y en lugares donde lo privado se va a demorar en reactivarse, ¿no? Entonces creo que hay una falsa contradicción, y lo que sí nos debe quedar claro es que esta reactivación no se puede dar en el marco, pues, de la flexibilización de alguna serie de derechos de trabajadores que a veces se intenta, ¿no? Ok, tiempo. Ahora la réplica, comentario por parte de Alejandro por 1 minuto en 3, 2, 1. Mira,
yo creo que al final del día termina siendo una cuestión de perspectiva, porque yo siempre he defendido que necesitamos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La izquierda lo que te dice es que necesitamos tanto Estado como sea posible y tanto mercado como sea necesario. Yo finalmente creo que si tuviésemos que darle prioridad al mercado o al Estado, el Estado tiene un gran problema, y es que uno, nadie es dueño del Estado, el Estado no sabe y no tiene información sobre la gente, eso Hayek le llamaba la fatal arrogancia, por el que se puede pensar que la planificación central no funciona. La información está en los ciudadanos, en la gente, en las millones de transacciones en el mercado. Si nosotros pensamos que desde el Estado podemos tener la información para resolverle la vida a la gente y planificarle centralmente cómo deben comprar, cómo deben vender, cómo deben producir, entramos en un problema gravísimo. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, Tiempo. no al revés. Tiempo, listo. Muchas gracias. Hemos terminado con el primer bloque, que es el tema de economía. Ahora el segundo bloque lo va a hacer Diego, que es el tema de seguridad ciudadana. Diego. Sí, bueno, ahora vamos a continuar justamente con el bloque de seguridad ciudadana, como bien ha mencionado Franco. Igual el esquema de funcionamiento es el mismo que hemos tenido en el primer bloque, justamente de economía. Y bueno, vamos a empezar primero con qué proponen para mejorar la seguridad ciudadana. No sé quién desea empezar, Alejandro, Arturo. Sí, empezamos con Alejandro, según el cronograma. Ok, vamos con Alejandro entonces. Por 3 minutos. Sí, tienes 3 minutos la palabra y bueno, Franco va a seguir marcando los tiempos. Mira, en seguridad creo que es fundamental hablar de oportunidades para la gente. O sea, en una economía donde la gente siente que no tiene oportunidades, que no hay trabajo, que está en la recesión económica, que no tiene cómo salir adelante, ¿no? Que no hay oportunidades en el mercado porque es un mercado que está restringido, ¿no? O que está controlado, o que está regulado, o que es un Estado que no me permite a mí participar de la economía, es muy costoso, es muy excluyente, como es en gran medida el día de hoy el Estado burocrático que tenemos en el Perú, ¿no? Obviamente podemos entender que exista mucha gente que delinca en las calles. Lo que tenemos que hacer es darles la oportunidad de encontrar una chamba formal, de darles oportunidades, de invertir mejor y bueno, eso es por un lado en el tema de las oportunidades. Y por otro lado, otra cosa que nunca ha funcionado en el Perú es el Estado de Derecho y el hacer cumplir la ley. ¿No? Tenemos que fortalecer a la policía, no podemos pensar que la policía es el enemigo del ciudadano, tenemos que dotarla de recursos, tenemos que capacitarla, tenemos que entrenarla, ¿no? Tenemos que tener una policía moderna, eficiente, no ver al policía como el enemigo, como el que viene y nos mata y hacer campañas de que el policía es el enemigo de la sociedad. Al contrario, el policía está ahí para ayudarnos, para protegernos y para garantizar nuestras libertades. Esa es la finalidad de la policía y tenemos que ajustar ahí su trabajo. Y sobre todo tenemos que hacer que la policía trabaje con la ciudadanía. Si no integramos a la policía con la ciudadanía mediante, por ejemplo, mecanismos de inteligencia mucho más profundos y de retroalimentación con la propia gente, no vamos a poder combatir la inseguridad ciudadana de manera eficiente. Creo que la inteligencia forma un papel fundamental allí, ¿no? El dotamiento de presupuesto y de equipamiento también es fundamental. Necesitamos un policía bien pagado, bien remunerado para que no sea susceptible de corrupción, que esté bien equipado para que su vida no corra peligro, que esté en constante comunicación con la ciudadanía y sobre todo necesitamos una economía que le dé a la gente oportunidades, chamba y trabajo, ¿no? Para que la gente no tenga que dedicarse a la delincuencia. Y necesitamos las dos cosas. Como decían, es el látigo y la zanahoria, son las dos cosas, ¿no? Es hacer cumplir el Estado de Derecho, que en el Perú no funciona, porque en el Perú se hace cumplir poco la ley, y es dar los incentivos para que la gente no entre en la delincuencia, ¿no? Y para combatir cosas más grandes como el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas o el terrorismo, necesitamos mucho trabajo de inteligencia, mucho más profundo y mucho más articulado con la ciudadanía, como decía, ¿no? Eso es un poquito donde yo creo, o por donde yo creo que tiene que ir el tema de seguridad, ¿no? Bien, muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a dar pase a Arturo para que tenga un lapso de 1 minuto justamente para hacer una pregunta o algún comentario en base a lo expuesto de Alejandro. Sí, ¿cómo? Adelante, gracias. Sí, nosotros por experiencia pues tenemos un trabajo, creo, de algunos años con las rondas campesinas, ¿no? Que existe justamente ahí donde no llega pues otro tipo de
instituciones. La pregunta sería qué idea, qué planteamiento tienen al respecto de las rondas, ¿no? Eso es parte también de una cosa que hemos evaluado en nuestra política de seguridad. Y en este caso, pues, Alejandro, un momentito para el 3, 2, 1, adelante, por favor. Gracias. Mira, Arturo, qué curioso, porque uno de los principales impulsores de las rondas campesinas en los años 90 fue Hernando de Soto, precisamente como una de las formas de luchar contra el terrorismo en ese momento, ¿no? Finalmente, Hernando ha sido un gran impulsor de las rondas campesinas y es fundamental, como te decía hace un rato, a trabajar articuladamente, ¿no? Si el Estado no trabaja con el ciudadano, que es quien finalmente tiene la información. Por eso te digo, la planificación central no funciona. La planificación central no funciona porque el Estado, si no conversa con la ciudadanía y no sabe qué está ocurriendo abajo y no tiene retroalimentación de abajo, no tiene información. Un Estado sin información es un dinosaurio ciego que no sabe a dónde apuntar. Por eso es importante el mercado, porque el mercado lo que es básicamente un enorme sistema de información y por eso es fundamental para la toma de decisiones de parte del Estado también, ¿no? Entonces yo en eso coincido contigo y hay que impulsarlas, por supuesto, Bien. claro que sí. Tiempo. Más bien, ahora, muchas gracias Alejandro por la respuesta. Ahora le vamos a dar pase a Arturo justamente para que pueda exponer lo que tiene propuesto o pensado para justamente el tema de seguridad ciudadana. En 3, 2, 1, adelante Arturo, gracias. Sí, un par de cosas previas. Primero, de que, bueno, las rondas existen de los 70, creo que la primera es del 76, impulsada en Chota, si no me equivoco. Y eso cualquiera lo puede googlear, ¿no? La primera ronda del Perú. Estas tienen una presencia, entre ellos de mi partido, de Patria Roja, ¿no? Donde impulsamos las rondas campesinas porque efectivamente lo entendíamos como una forma de autogobierno, autoorganización y autodefensa, ¿no? Ahí es donde nosotros hemos hecho enfrentamientos Sendero, por ejemplo. Y evidentemente han habido diversas experiencias de rondas, ¿no? Pero, digamos, recuerdo esa que es la primera, tal vez, que haya existido en el Perú, en Chota de Cajamarca. Eso, digamos, es fácilmente comprobable, ¿no? Por otro lado, nosotros, por ejemplo, hemos debatido ello, creo, dentro de Juntos por el Perú. Nos parece importante, lejos de una persecución judicial que a veces se hace, articularlas a un sistema de seguridad nacional. Y eso también para nosotros va de la mano con qué entendemos o qué enfoque tenemos para la seguridad nacional. Para nosotros, y ahí tenemos una discrepancia, no creemos que la policía haya actuado de la mejor manera en casos de represión. ¿Cuántas veces hemos visto a los ternas, en la lucha de la Ipulpín, en diversos lados? Creo que hay un enfoque erróneo en el tema de equiparar delincuencia con manifestación, ¿no? Creo que eso no tiene lugar. En segundo lugar, creemos que es importante una reforma policial, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a ello, que es el tema de la educación, cómo se educan, cuánto tiempo se educan, los contenidos, que es también los docentes de este proceso, etcétera. ¿No? Es un problema integral de la formación de los efectivos, ¿no? Que está variado en los últimos años y es evidente. Y en tercer lugar, seguramente vamos a coincidir y discrepar al mismo tiempo, porque la seguridad es un fenómeno más integral que no se basa en represión o en lo jurídico solamente. Es un proceso va a haber delincuencia donde efectivamente no hay una política adecuada de inserción de la juventud. Si tienes más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, pueden ser caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces, creemos que hay una vinculación entre el desarrollo educativo, entre las zonas donde hay mayor delincuencia y también donde el Estado debe tener un rol distinto, ¿no? De cooperación, de trabajo. Hay incluso experiencias de rondas vecinales, de seguridad vecinal, que son sumamente interesantes y que se puede aprender de ellas, ¿no? Bueno, creo que el tiempo me está ganando y me detendría ahí. Tienes todavía 20 segundos. Lo dejaría ahí para esperar la respuesta y la réplica, ¿no? Ok, entonces, Alejandro, vamos contigo. Tienes 1 minuto justamente para hacer un comentario o pregunta. 3, 2, 1. Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta, Arturo. Mira, es importante y es fundamental y creo que coincidimos en que tenemos que reformar la Policía Nacional, ¿no? Eso nadie lo duda. Dicho sea de paso, una de las cosas que yo estaba pensando que se podían hacer en la policía es privatizar la gestión de la policía, ¿no? Digamos, hoy ya tenemos a policías comprando equipamiento y lo compran mal, caro, con muchos procesos corruptos, etc.
¿cómo verías tú la posibilidad de que la policía no necesariamente sea la responsable de sus compras, de su equipamiento, y eso se tercerice a empresas privadas que compitan y por tanto generen menos corrupción? Yo creo que ya hay experiencias de tercerización en diversos lados y no necesariamente ha significado mejora. Arturo, para marcar el tiempo. 3, 2, 1, va, por un minuto. Bueno, decía de que ya hay algunas experiencias de tercerización. No creo que ahí esté el kit del asunto en cuanto a la lucha contra la corrupción. Pensar que esa va a ser la salida, me parece que es quitar del centro el debate de la lucha contra la corrupción en la propia policía. Cuando hablamos de reforma, hablamos del educativo, hablamos del enfoque, hablamos de lo social y hablamos de la profunda lucha contra la corrupción que es necesaria hacerla en la Policía Nacional, porque no es la primera vez que hemos visto los escándalos, como en medio de la pandemia exista, pues, digamos, compras irregulares de utensilios que no le va a servir a nadie, ¿no? Ok. Gracias, Arturo. 20 segundos, por si. Respuesta de Alejandro. ¿Tienes tiempo todavía, Franco? Sí, tenía tiempo, le quedaban unos 20 segundos, pero bueno, sí, ya se cumplió el tiempo. De ahí tiempo. me lo va a devolver. Okay. Vamos. Perfecto. Bueno, hemos terminado este bloque de seguridad ciudadana. Vamos a pasar ahora al siguiente bloque de salud. La pregunta en concreto, en líneas generales, para hablar del tema de salud, vamos a empezar con Arturo por 3 minutos, pero la pregunta en concreto sería: ¿qué proponen para mejorar la salud en el país y cómo piensan enfrentar la continuación de la pandemia, así como el tema de la vacuna en los ciudadanos? Entonces le damos la palabra a Arturo por 3 minutos en 3, 2, 1, va. Adelante. En el sistema público de salud hemos visto una serie de limitaciones que no, digamos, son novedad, porque desde hace bastantes años los trabajadores iniciaron una serie de denuncias al respecto. Calidad, en infraestructura, en derechos, entre otras cosas, ¿no? Los trabajadores han sido los principales fiscalizadores y los que han denunciado una serie de aspectos que son totalmente cuestionables y que nos han llevado a la situación paupérrima que hemos tenido en el último tramo, especialmente con la pandemia, ¿no? Creemos por ello que es importante el desarrollo de un plan de reconstrucción del sistema público de salud, una estrategia sectorial para enfrentar la pandemia, porque creemos que aún esta no ha acabado y parece que las últimas noticias nos complican aún más. Creemos también de que el sistema de salud ha demostrado durante la pandemia que es más efectivo cuando dialoga con la ciudadanía. Estos espacios de los comandos COVID en los barrios, en las postas, atendiendo el sistema primario de atención, es fundamental en el enfoque del enfrentamiento a la pandemia. Es evidente también de que el proceso de descentralización en salud ha tenido una serie de limitaciones. El Estado central ha tenido que llegar prácticamente como salvador a una u otra región para ordenar la cosa, ¿no? Que es parte del caos que nosotros hemos visto, y, digamos, hay necesidad de una reorganización del sistema de salud en los distintos niveles, ¿no? Otra de las cosas que hemos señalado es que en el marco de la salud, digamos, la pandemia ha evidenciado, primero, la insuficiencia de esta estructura, esta red, digamos, evidente a nivel nacional. Luego de que veamos cómo ha servido la lógica de tercerización en el sector salud, ¿no? Creemos que ha demostrado todas sus limitaciones, y esta es una lógica bastante extendida desde hace algunos años. Ahí está lo del seguro, ¿no? Seguramente ahí Alejandro tendrá un comentario al respecto. Creemos que es necesario también buscar la participación de los trabajadores en la lucha contra la pandemia. En medio de la lucha contra la pandemia, los trabajadores han tenido que reclamar porque no tenían insumos, no tenían ninguna manera de protegerse frente a esta, ¿no? Y muchas veces ellos tenían que gastar de su salario para poder, digamos, tener los utensilios. También es importante acompañar en el marco de salud mental los efectos de la pandemia en este ámbito. Es necesario acompañar la recuperación de los pacientes también
de la pandemia con un fuerte sistema de salud pública. Para nosotros nuestra apuesta es de transformar el sistema de salud pública, que nos parece a todas luces ha demostrado toda su ineficiencia luego de 30 años de un mismo modelo que ha terminado por desmantelar. Gracias. Listo, tiempo. Gracias, gracias Arturo. Ahora le damos la palabra a Alejandro para que pueda hacer su pregunta, comentario o réplica a lo dicho por Arturo por 1 minuto. En 3, 2, 1, va. Una pregunta, Arturo. Tú dices fortalecer el sistema de salud, pero el sistema de salud hoy día en el Perú ya es abrumadoramente público. La mayoría de hospitales en el Perú son públicos, la mayoría de gente se atiende en el sistema público, es profundamente público y es profundamente malo. Cuando tú dices fortalecer, ¿a qué exactamente te refieres? Sí, listo. Entonces, si no hay más comentario o pregunta, pasamos con Arturo. En 3, 2, 1, por 1 minuto. Va. Cuando a veces nosotros expresamos lo del fortalecimiento de, digamos, el Estado en algunos sectores, se malinterpreta como una idea de hacerlo más burocrático grande, ¿no? Yo creo que esa es una falsa contradicción, ¿no? Para nosotros no tenemos ninguna intención al respecto a ello, ¿no? Cuando nos referimos a fortalecer, nos referimos primero a desarrollar capacidades, ¿no? A hacer una reforma integral también en el proceso de la propia carrera pública dentro del sistema de salud. ¿Cómo tenemos un Estado que funciona bien en la Cancillería, en el MEF, en la SUNAT, y no funciona el sistema de salud, ¿no? Creemos que estas islas de modernidad deben trasladarse a otros sectores, entre ellos para nosotros lo básico y fundamental, como lo ha demostrado la pandemia, porque lo único que te va a salvar en un momento de crisis es la red pública de salud o la red de educación que salvó a cientos de miles de estudiantes, ¿no? Listo, tiempo. Bueno, gracias Arturo, gracias Alejandro. Ahora pasamos para que Alejandro pueda responder la misma pregunta. ¿Qué propone para mejorar la salud en el país y cómo piensa enfrentar la continuación de la pandemia, así como el tema de la vacuna en los ciudadanos? Por 3 minutos. En 3, 2, 1, va. Gracias, Franco. A ver, quiero comenzar diciendo que el sistema público del Perú ha fracasado. En eso estamos de acuerdo con Arturo. Del año 2010 al 2020, el presupuesto en salud se ha duplicado de alrededor de 9.000 millones a casi 20.000 millones y van a ser 22.000 millones seguro para el 2021 o el 2022. ¿Ya? Ese doble presupuesto que tiene hoy día el sector salud viene de cada sol gastado, ¿ya? En inversión pública se han gastado 6 soles en sueldos, en planilla, ¿ya? O sea, por cada sol invertido se han gastado 6 soles en sueldos, básicamente, ¿ya? El 94% del gasto corriente, ¿no?, se ejecuta, mientras que lo restante, el gasto en inversión, solo se ejecuta alrededor del 60%. O sea, la gran mayoría del dinero público lo gastamos en sueldo y el poco dinero que gastamos en inversión ni siquiera lo terminamos de gastar, o sea, no lo terminamos de ejecutar. Como dije, de cada 10 soles, 8 se van en gasto corriente y de esos 5.6 se van solamente en pagar personal, ¿ya? Y de esos 8 soles, solo el 13% se va en medicamentos, instrumentos para los médicos, maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro sistema de salud es un sistema profundamente con bajísima inversión, con bajísimos niveles de equipamiento, de infraestructura, finalmente, de capacidad de los médicos de ejercer su trabajo, ¿no? Es alucinante que en el sector salud exista 10 veces más personal administrativo por cada médico que lo recomendado por la OMS. O sea, la reforma tiene que ser estructural, ¿ya? ¿Cómo hacemos esa reforma en el sector salud para dejar de que sea tan ineficiente? Tenemos que incorporar la lógica privada. El problema con la lógica pública es que nadie es dueño del Estado y a nadie le importa resolver los problemas cotidianos de la gente, ¿ya? Por esa razón, tenemos que replicar modelos de gestión público-privada en los hospitales que han funcionado excelente y que hoy día no están en absoluto difundidos a nivel nacional como se piensa. Son contados con los dedos de la mano las experiencias de asociaciones público-privadas. La gran mayoría del sector está en manos públicas, en un sistema que derrocha el dinero y que lo gasta en personal administrativo, ¿ya? Y no lo gasta en medicinas, no lo gasta en equipamiento, no lo gasta en camas UCI. Teníamos los niveles de camas UCI, equipamiento, menores en Latinoamérica, ¿ya? Ejemplos exitosos: el Hospital del Niño en San Borja, por ejemplo. APP
La parte administrativa, la parte logística la maneja el sector privado, los médicos son estatales con subvención pública, funciona excelente. El Hospital Alberto Bartón del Callao, por ejemplo, 80% de satisfacción de los usuarios y 99% de disponibilidad de los medicamentos. Gestión privada, médicos públicos, lo que se llama bata gris y bata blanca. Por ahí tiene que ir la reforma del sistema de salud. Tiempo. Gracias, Alejandro. Ahora le damos la palabra, pregunta, comentario, réplica por 1 minuto. En 3, 2, 1, va. La tercerización del sistema de salud en el seguro y en otros espacios ha demostrado que no ha ayudado en mucho en la pandemia realmente. Lo que ha generado es más bien la incapacidad de estos espacios para adquirir tecnología, para adquirir una serie de mecanismos que permitan la atención de la salud de la población. No ha sido una salida. La propia lógica privada durante la pandemia también ha sido caótica y a todas luces hemos visto el endeudamiento de las personas en torno a esta situación. Yo creo que hay experiencias de asociaciones públicas privadas como las mencionadas, donde los trabajadores no dejan de denunciar cosas, no dejan de denunciar primero un atropello sobre los derechos laborales, después no dejan de denunciar irregularidades en las gestiones. Yo no pondría las manos al fuego realmente por los ejemplos que he mencionado, y eso prácticamente es una cosa que podemos consultar de manera rápida, ¿no? Listo, tiempo. Ahora la respuesta de Alejandro por 1 minuto en 3, 2, 1, va. La razón por la que las APPs no han funcionado en salud es porque no están suficientemente difundidas, porque son casos muy aislados y contados con los dedos de la mano, ¿no? Dicho sea de paso, los hospitales mejor equipados en el país son los hospitales privados, no son los hospitales públicos. Y de hecho, gran parte de la gente en la pandemia tuvo que recurrir a los hospitales privados porque los públicos no servían para nada, ¿no? Lo que te dice, evidentemente, es que la lógica privada funciona muchísimo mejor que la lógica pública en cuanto a generar mejor calidad en el servicio, mejor atención, mejores niveles de eficiencia en el gasto y en la asignación de los recursos. En el Estado a nadie le importa derrochar 8 de cada 10 soles en personal administrativo, porque al final el dinero no es de nadie. En una gestión privada, si la empresa no compite con otra empresa que le gana la licitación, ¿no? Esa empresa quiebra, ¿no? Por tanto, la lógica es mucho más funcional a los objetivos que se quieren lograr, que son finalmente el bienestar del paciente, y ahí es donde queremos llegar, ¿no? Listo, tiempo. Gracias. Hemos terminado con este bloque. Pasamos ahora al bloque 4, que va a llevarlo Diego. Bien, muchas gracias Arturo, Alejandro, por los puestos al momento. Vamos a pasar al bloque 4, que es justamente el de coyuntura. Y es una pregunta que va a ir aplicada para ambos. Vamos a empezar primero con Alejandro. Y la pregunta es lo siguiente. ¿Qué opinión tienes sobre las marchas, Merino como presidente, Sagasti como presidente, baja de 18 generales de la PNP, eliminación de la ley del agro, eliminación del régimen cash, entre otros? Dicho esto, no sé si desean que les repita la pregunta o si ya empezamos con el bloque, como bien mencioné con el... ¿Cómo? Todo eso en 3 minutos, digo. Lo que desea es abarcar en el tiempo que... ¿Qué es tu opinión general sobre la coyuntura? Sí. Empezamos en 3, 2, 1. Andrés, vale. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. A ver, con respecto de la vacancia constitucional, quiero comenzar diciendo que no fue un golpe de Estado como la gente ha estado diciendo. Sin embargo, creo que fue sumamente irresponsable y recontra inoportuna. O sea, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una profunda crisis económica, donde la gente no sabe si va a tener trabajo mañana, si se va a enfermar o si se va a morir, ponerse a vacar al presidente de la República es una tremenda irresponsabilidad del Congreso. Pero yo no voy a cuestionar que era su competencia legítima y constitucional, ¿no? Podemos estar en contra. Yo, de hecho, hubiera votado en contra si hubiera sido parlamentario. Pero de ahí a decir que es un golpe de Estado y tal, me parece que no es exactamente eso, ¿no? Pero sí, inoportuna, muy mal hecha. Bajo esa misma lógica, habría que decir que también el gobierno de Sagasti es un golpe, porque Sagasti ha sido nombrado de la misma forma en que fue nombrado Merino, y que incluso en la que fue nombrado Vizcarra, que es por la sucesión constitucional que está en la Constitución del Perú. Entonces, mi opinión es esa. Le deseo el mejor de los éxitos a Sagasti. Creo que no tiene idea qué cosa hacer. Creo que no sabe cómo hacer eficientemente el tema de las vacunas. Se le ha salido de las manos el Estado. No sabe mantener el control. Digamos, trata de colocar a su gente como puede y donde puede, en el Ministerio del Interior, en el Palacio de Gobierno,
no va a tener tiempo para hacer mucho. Creo que debe enfocarse básicamente en garantizar elecciones limpias y transparentes, ¿no? En no andar con la corbata moradita por ahí tratando de partidarios. Creo que tiene que enfocarse en que tengamos elecciones libres, transparentes, democráticas. Creo que ahí tiene que estar su enfoque, y en conseguirnos la vacuna lo más pronto posible, ¿no? Que se deje de ceremonias burocráticas y ceremonias protocolares y se ponga a gestionar las vacunas, porque de eso depende la vida de millones de peruanos y la estabilidad económica del país y el poder solucionar la crisis sanitaria, ¿no? Creo que ahí debería estar su principal preocupación. Creo que ya estamos y creo que ya basta de inestabilidad, de un Congreso populista que nos da leyes que le van a costar un montón de dinero al país, ¿no? El Estado no es un arca sin fondo, los recursos públicos provienen de los recursos que todos nosotros pagamos, ¿no? Por tanto, no es una caja sin fondo. Creo que tenemos que ser mucho más responsables con el gasto público. Hay quienes piensan que el Estado tiene recursos infinitos, las cosas no son así, hay prioridades mucho más urgentes, y ahí tenemos que enfocarnos en la eficiencia del gasto público, en las prioridades urgentes que tiene que tener el gobierno, y sobre todo en dar mucha estabilidad. Lo que la gente quiere en momentos de profunda crisis económica y sanitaria es certeza, es saber hacia dónde vamos, es que te digan cuál es el camino que tú estás siguiendo, qué principios y valores vas a defender, dónde están tus banderas, dónde están tus objetivos claros y concretos y a corto plazo. Ahí tiene que ir el gobierno de Sagasti, me da la impresión. Todavía tienes segundos, pero vamos a darle pase a Arturo para que haga la réplica. Arturo, puedes empezar la réplica en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Sí, creo que en nuestra lógica tenemos una visión mucho más confrontacional con lo ocurrido, ¿no? Creemos de que se violaron derechos humanos, creemos de que se atacó a la movilización de manera desproporcionada, creemos que deben haber responsables. Este gobierno de Sagasti, si quiso ingresar con la lógica mínima de derechos humanos, ni siquiera eso lo está cumpliendo. A un mes, más de un mes de los asesinatos de Inti Brian, no hay nada claro al respecto. No sabemos cómo va a llegarse a una conclusión cuando cada vez parece que hay más trabas y más cómplices, ¿no? Ok, hay tiempo disponible todavía, pero en todo caso vamos a darle pase a Alejandro para que haga un comentario con respecto a lo expuesto por un comentario final. Adelante, Alejandro, en 3, 2, 1, por favor. Mira, si te tuviera que decir un análisis de la coyuntura general en este momento, creo que la gente está buscando certeza, está buscando un camino claro. No quiere candidatos que nos lleven al pasado, que nos hagan repetir lo que ya hemos vivido, que nos sometan a las mismas cosas que ya han fracasado, no solo en el Perú, y que de repente gente como yo, que tiene 28 años, de repente yo no he vivido la hiperinflación y no he vivido el terrorismo, pero he tenido la suficiente inteligencia y respeto para escuchar a mis padres y mis abuelos, quienes me han contado esto profundamente, ¿no? Y creo que es fundamental que tengamos y reflexionemos profundamente sobre la importancia de no retroceder, sino entender que si estamos estancados, lo que tenemos que hacer es dar un gran salto hacia adelante. Y para eso necesitamos las cosas que han funcionado en el mundo y no las que han fracasado. Bien, muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar con el bloque de Arturo, justamente para que nos pueda comentar acerca de la coyuntura. Arturo, ¿deseas que te repita la pregunta o vamos? No, está bien, sí, se entendió. Okay. Creo... 3, 2, 1, adelante, por favor. Me indicas. Creo que la coyuntura que estamos viviendo es consecuencia de lo que hemos analizado previamente, los casos de la salud, el caso de la pandemia, el caso del empleo, el caso de la economía, digamos, todo se suma en el contexto que estamos observando. A todas luces, tengo discrepancias con lo planteado con Alejandro, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de las vacunas demuestra también la ineficiencia de un sector como que venía con todos los galardones, supuestamente como el Neuhaus, y no puede concluir ni ser determinante en, digamos, conseguir o tener una ruta clara sobre el tema de las vacunas, ¿no? También creo que al final la realidad, como lo ha dicho él, nos está ahí en la cara. ¿Y cuál es la realidad? Cuando te falta salud, cuando te falta, digamos, una situación de precariedad en educación, vas a recurrir al Estado. Eso ha pasado con los hospitales
y se han llenado por la mala gestión que han tenido, eso ha pasado porque se ha desmantelado el Estado justamente durante estos años. Y acá nadie defiende pues la burocracia. Y eso pasó también en el tema de educación. Es parte de esta coyuntura y este contexto que 300.000 chicos o más de los colegios hayan dejado de estudiar en este año. Eso es catastrófico para cualquier país. 170.000 universitarios han dejado el ciclo por la pandemia. Estamos hablando de que 500.000 de jóvenes han afectado su vida y la de sus familias porque no ha habido la garantía de poder continuar ni seguir con sus estudios. Si el Estado no estaba ahí para salvar a los chicos de los colegios privados, que son varios miles que se han salvado inscribiéndose en un colegio público, no creemos que hay ahí un valor y una digamos, visibilización de lo real. Al final el Estado ahí va a estar para salvarte y nadie acá defiende el Estado sobre lo público. Es una contradicción que me parece que Alejandro levanta bastante, pero que no nos importa a nosotros, porque para nosotros va de la mano. ¿O es imposible creer que hay una forma de ver la política en la cual se equipare y se entiende en su exacta dimensión ambos espacios? Creemos sí que hay temas de derechos, que hay temas de reivindicación necesarias. El tema de Sagasti debe cumplir con la investigación de verdad y justicia en torno a los asesinatos de Inti Brian y también lo que ha pasado con Jorge Muñoz en la Panamericana Norte. Hasta ahora no se tiene certeza al respecto. Creemos que la oportunidad de hoy es una de reflexión, de debatir como lo hacemos ahora, y creemos también desde la izquierda que es importante un momento de refundación del país. Nosotros somos críticos de la derecha, no porque sean de derecha ni porque lo levanten a lo privado, más bien algunas cosas seguramente vamos a coincidir. Somos críticos de la derecha porque han sido incapaces de construir partido, de llegar al país a otro nivel, de darle una proyección de largo plazo. Es la crítica de Basadre. En el Perú hemos tenido clase dominante, pero no clase dirigente. Y eso es lo que hasta ahora estamos observando con el circo que nos muestran muchas veces de ese lado. Gracias. Okay, muchas gracias, Arturo. Ahora vamos a darle paso a Alejandro, justamente para que tenga un minuto de tiempo de réplica, comentario o pregunta, como lo desee. En 3, 2, 1, adelante, por favor, Alejandro. Mira, Arturo ha mencionado el tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas han sido desidia del Ministerio de Salud, no de ningún comando público-privado como el señor Neuhaus. Al contrario, más bien a ellos no se les ha hecho caso y por eso estamos donde estamos ahorita, ¿no? Hoy día la exministra Patricia García ha dicho que al grupo en el que ella sugirió un montón de veces entrar y comprar en bloque, no les han hecho caso y los han mandado a pasear 80, 50 veces. Burócratas que no les importa el ciudadano. Al final de mes, en medio de la pandemia, los burócratas igual seguían recibiendo su sueldo, ¿no? Y no les importaba si la gente se moría o se quedaba sin trabajo. Por tanto, ahí está la diferencia entre apostar por la lógica de eficiencia privada y la lógica burocrática y empobrecedora del sector público. En su gran mayoría el sector público por eso no funciona. Tenemos un Estado que gasta 42% de su presupuesto en planilla y gasta solo 20% en inversión pública. ¿Dónde están los colegios, las carreteras, los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera? La izquierda nos quiere volver al pasado. Esas cosas ya las hemos probado, ya no han funcionado, han fracasado. En el Perú tenemos que hacer reformas, sí. No somos complacientes, hay que hacer reformas profundas, pero no regresar a donde ya probó que no funciona. Tiempo, Alejandro. Gracias, Mavi, por la respuesta. Ahora le damos pase a Arturo para que haga una réplica final de este bloque. Adelante, Arturo, en 3, 2, 1. Adelante, por favor. No se te escucha, Arturo, disculpa. No se te escucha. La izquierda en el Perú no ha sido gobierno, ¿no? Los que nos han gobernado los últimos 30 años han tenido el mismo piloto automático, que se quiere romper por un lado, digamos, de un lado del espectro o del otro lado del espectro, ¿no? Pero son 30 años de los mismos que han dirigido el MEF, de los mismos que han señalado al país. La responsabilidad del APRA del 85 es la responsabilidad del APRA, ¿no? No tenemos por qué cargarla en la izquierda. Y Velasco no es que nos haya hecho mucho caso, al contrario, perseguía a nuestros dirigentes y por eso muchos estuvieron en el extranjero. Creo que es, digamos, necesaria entender de que la izquierda puede tener una opción de país y que lo ausente en el Perú ha sido una clase dirigente. No tienen partidos, no tienen esquemas más allá de la misma receta de hace 30 años. ¿Qué es lo viejo acá? ¿Lo viejo es lo que planteamos nosotros o lo viejo es sostener lo que por 30 años se ha evidenciado no nos ha servido para salir de la situación en la que estamos? Ok. Muchas gracias, Arturo. Vamos a dar por concluido este bloque de coyuntura. Ahora Franco va a dirigir el segmento de bloque libre. Adelante, Franco. Sí, bueno, gracias, Arturo. Gracias, Alejandro, nuevamente. Vamos a entrar ahora a un bloque libre donde van a tener, para la redundancia, la libertad de tocar
el tema que deseen y de contarnos sus propuestas como candidatos al Congreso y sobre todo lo que creo que es importante también, cómo piensan ejecutarlas, estas propuestas de llegar a ser electos. Así que empezamos con Arturo por 3 minutos en 3, 2, 1, va. Yo más que las propuestas que tengamos, porque primero parto de digamos, de una reflexión, ¿no? Creo que no somos 34 candidatos con propuestas distintas, porque esa no es la lógica de tener un frente o un partido, ¿no? Tenemos un programa. Yo estoy por eso en contra del voto preferencial, ¿no? Yo me sentiría muy cómodo representando tranquilamente a la votación de un frente, de un espacio, y creo que eso es lo que más ayuda a la institucionalización de los partidos. Entonces, hemos ya explicado una serie de factores en el tema de salud, en el tema de economía. Creemos también que en el tema de educación es necesaria una apuesta fundamental. Una de las cosas que se va a presentar en el plan de gobierno de Juntos por el Perú es la apuesta por la universidad pública, ¿no? A nosotros nos parece fundamental en un país como el nuestro elevar el nivel, la calidad, pero también la masificación de la tasa de matrículas en la universidad pública. ¿Por qué? Porque es una apuesta estratégica a largo plazo, porque permite también incrementar de próximos técnicos, profesionales e ingenierías en aspectos ligados a la tecnología y el desarrollo del país. Nos parece que la universidad pública es la única herramienta, y en general la educación pública, que permite a los sectores populares, a los sectores de más bajos ingresos, aspirar a tener una mejora en sus vidas, que los ayuda además a poder articularse con lo más avanzado del desarrollo de la tecnología y la academia. En el Perú, de los 900.000 aproximadamente de estudiantes que existen, y bueno, muchos miles han abandonado ahora por la pandemia, solamente 1/3 son de universidades públicas. Es una de las tasas más bajas que existe en el continente. ¿Y qué es lo que ha pasado con la liberalización de la educación? ¿La lógica privada ha beneficiado a la educación universitaria o está teniendo que meterse SUNEDU a regular esa situación? Para nosotros es inconcebible el decreto de ley 882. El próximo año, 4.000 colegios privados no van a abrir porque no tienen capacidad, porque es imposible que esto se sostengan en el marco de lo evidenciado por la pandemia, porque la educación es una mercancía para nosotros. Podemos tener coincidencias en la lucha contra la burocratización del Estado, pero en el tema de salud y educación para nosotros son espacios públicos, ¿no? Que al final el Estado va a entrar a salir, o no es un costo adicional al Estado asimilar decenas de miles de estudiantes que han dejado el colegio privado. Eso es lo que ha pasado, el Estado rescate nuevamente. Y creemos que por eso es importante el tema educativo. Creemos que es importante entender el rol del maestro, mal pagado, contratado de manera que es imposible que tengas un magisterio eficiente cuando el 43% de este está bajo contratos, ¿no? También creemos que es importante el tema de vincular la educación a las actividades productivas del país. Y finalmente, nuestra apuesta va a seguir siendo la de vincular también los posgrados públicos con la lógica de Concitec y la lógica del desarrollo tecnológico. Tiempo. Listo. Gracias, Arturo. Ahora, bueno, tiene el tiempo, Alejandro, de 1 minuto para poder hacer cualquier pregunta, comentario o réplica sobre lo dicho por Arturo. En 3, 2, 1, va. Mira, Arturo ha hablado sobre la educación y sobre la reforma universitaria, ¿no? Y yo concuerdo en que la educación tiene que ser de calidad. El problema es que si uno va a mansalva cerrando universidades y no le da a los estudiantes, a los jóvenes como nosotros, ninguna alternativa, finalmente lo único que hacen es que la gente de tener una mala educación pasa a no tener acceso a la educación, porque lo único que hacen reformas de este tipo es aumentar los costos en las universidades, y no todos pueden pagar la Católica, la Pacífico, la Universidad de Lima, ¿no? Es una visión muy elitista del asunto. Entonces yo quiero preguntarle a Arturo qué alternativa le da a toda esta gente que hoy día simplemente no tiene la capacidad de acceder a educación porque les han cerrado sus universidades sin darles ninguna alternativa, ¿no? Pensando que ellos pueden pagar la Católica, que pueden pagar la Pacífico, que pueden pagar la Universidad de Lima. Es una visión recontra elitista y profundamente excluyente del acceso a la educación en los jóvenes, ¿no? Está bien que tenga que ser de calidad, pero de calidad y a bajo precio y en competencia de mercado para que haya un precio equilibrado. Si no, no todos podemos pagar universidades como Harvard. Tiempo, ¿no? Sí. Ahora pasamos con la respuesta de Arturo por 1 minuto. En 3, 2, 1, va. Por eso reiteramos que nuestra apuesta es por la educación pública. Para nosotros la educación pública es una llave para mejorar
a largo plazo la perspectiva del país, ¿no? Es una llave que te permite mejorar una serie de indicadores. Por eso no podemos abandonar a los chicos de las universidades no licenciadas. Pero ahí, ¿quién cometió el error? ¿No fue la liberalización de los 90? Yo entiendo la postura ideológica de Alejandro, que tiene una como yo tengo otra, pero nadie nos va a decir, creo, que en la educación, la liberalización, mercantilización de esta ha tenido resultados positivos. Todo lo contrario, los resultados son como en el transporte, la competencia no generó mejoras, la competencia generó más bien que haya universidades encima de chifas, que haya universidades debajo de hoteles. Entonces, eso es lo que no se puede dejar a la lógica de mercado y esa es nuestra posición. Quedan 10 segundos. Subió el tiempo. Yo solamente quería decir que, en todo caso, que cierran las universidades públicas, pero están cerrando las privadas y las públicas no las están. Ahora vas a tener tu tiempo. Precisamente, ahora le toca a Alejandro responder la pregunta general, pero antes que nada, a quienes nos están viendo en la transmisión, decirles que luego de este bloque va a haber un bloque en el cual se podrán leer un par de preguntas del público, tanto para Arturo como para Alejandro. Dicho esto, nuevamente la pregunta es, cuéntanos tus propuestas como candidato al Congreso y cómo piensas ejecutarlas de llegar a ser electo, y cualquier otro tema libre que desees hablar. Por 3 minutos, Alejandro. En 3, 2, 1, va. Quiero comenzar respondiendo 2 temas puntuales que ha mencionado Arturo que me parecen fundamentales. El primero es este tema de acceso a la educación. Yo también creo que debe existir la educación pública de calidad, ¿ya? Porque la educación pública de calidad gratuita es la mejor competencia a una universidad privada de mala calidad. Si una universidad privada de mala calidad te cobra 100 soles por pensión, pero te da una educación malísima, y tienes acceso a una educación pública por 0 soles, automáticamente la privada va a quebrar, ¿ya? Pero si tú cierras la privada sin dar la alternativa a los estudiantes, lo que haces es quitas acceso a la educación, y ahí es donde el sistema se vuelve profundamente elitista y excluyente. Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo que quiero contestar es el tema de que la izquierda nunca ha gobernado el Perú. Por favor, Arturo, la izquierda ha gobernado con Velasco, y te cuento los resultados que gobernaron con Velasco. El 20% del campo se fue a la ruina. El PBI en el campo per cápita se cayó 20 puntos durante el gobierno de Velasco. La izquierda empobreció profundamente el Perú. Y no solamente empobreció al Perú en términos económicos. Si uno mira los resultados de analfabetismo, de pobreza, incluso de desigualdad, en el final del gobierno militar, en la década de 1980, es profundo cómo el Perú decayó terriblemente después del gobierno de Velasco. Solamente déjame darte algunos datos. En 1980, luego de Velasco, solo 15% tenía acceso a la educación escolar. Hoy día lo tienen el 45%, termina la educación escolar completa. En el 80 era el 4% de educación superior. ¿Ya? En el 80, la PEA estaba constituida por 70% hombres, 30% mujeres. Hoy día, 2020, es 45-55 hombres y mujeres, ¿no? Y dicho sea de paso, una cosa adicional, la expectativa de vida en el año 80 era 62 años, hoy día es 77, ¿no? O sea, el modelo de mercado ha funcionado. Y otra cosa que hizo Velasco, además de empobrecer profundamente el Perú, fue quintuplicar o triplicar la deuda externa. Velasco comenzó con una deuda externa de 15% y terminó con 45% de deuda externa, que llegó a ser 70% en el gobierno de Alan García, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí pensaban que como la plata venía del cielo, se imprimía la maquinita y se gastaba el recurso, porque los recursos no se entiende que vienen de la gente, sino se entiende que vienen de, sabe Dios de dónde, que caen del cielo o lo que fuera. Entonces, esas son las cosas a las que no debemos volver. Tú dijiste que la izquierda nunca ha gobernado, en fin, yo te digo que sí ha gobernado con Velasco. En todo caso, un modelo liberal en el Perú no ha existido. Lo que han existido son gobiernos mercantilistas. Dicho sea de paso, hemos tenido a Ollantumala, que viene de las canteras de la izquierda, ¿no? Que lo único que hizo fue como esa canción que dice un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante y nos fue poniendo elefantes sobre la tela de la araña, ¿no? Generando un estado más burocrático, más alejado de la gente, sin información. Esas son las reformas de fondo que tenemos que cambiar y que yo como liberal sí creo en que hay que hacer profundas reformas de fondo, y ahí quiero enfocar mi campaña, pero reformas que nos hagan tener un Estado más eficiente. Sí, gracias. Ahora pasamos con la réplica, pregunta o comentario por parte de Arturo por 1 minuto. En 3, 2, 1, va. Por eso yo desde el inicio les planteé que no es la lógica izquierda-derecha la lógica de Estado-empresa, ¿no?
bajo esa lógica, algunos sectores, como los sectores militares, como el de Velasco o el de Ollantumala, no sé, pueden aparecer como izquierda cuando no lo son. Ahora, el gobierno de Velasco es un gobierno patriótico que con los años, por ejemplo, mi partido, que fue oposición a Velasco, que nos deportó gente y éramos de izquierda, como deportó a varios, y por eso hay videos de Hugo Blanco viniendo del avión luego que fue elegido a la Asamblea Constituyente porque estaba deportado. Digamos, Velasco sí tuvo un rol fundamental. Para nosotros el rol de la reforma agraria no ha sido en el plano económico, ha sido el plano cultural, ha permitido la movilización. Los hijos y los nietos de esa reforma agraria hoy son los empresarios, hoy son los universitarios. Yo creo que no se puede ver al margen de lo social y cultural los hechos de esos años, ¿no? Y también hay que reiterar de que lo que él hizo el APRA, o sea, eso hay que reclamarle ahora a Nidia Vilches, a ellos, no sé por qué a la izquierda tiene que ser responsable de ello, ¿no? Listo, tiempo, gracias. Gracias a Arturo. Ahora, comentario, réplica por parte de Alejandro por 1 minuto. En 3, 2, 1, va. Hay que entender que el APRA del 85 era un APRA profundamente izquierdista, no era un APRA como el del 2006-2011. Comparemos los resultados y la tendencia mundial que seguía Alan García en ese momento. Alan García en ese momento estaba alineado con los países que no querían pagar la deuda, que querían estatizar la banca. ¿Eso es de derecha? No, eso es una política abiertamente de izquierda, ¿no? Y si algo hizo Velasco, y lo vuelvo a decir, es empobreció al campesino peruano. ¿Cómo vas a decir que es devolverle dignidad al campesino cuando tú lo que haces es matar de hambre a ese campesino? ¿No? Eso no tiene bajo ninguna lógica, ninguna característica de dignificación. Al contrario, lo empobreciste, lo obligaste a migrar de su tierra a la ciudad para encontrar oportunidades, ¿no? Lo hiciste tener que centralizar el país, que dejar su tierra, que tener, o sea, ¿cómo le llamas a eso? Dignificar, ¿no? Fue una catástrofe para el país. Entonces, yo no sé, desde el punto de vista cultural, qué cosa. O sea, al contrario, te diría, si no vamos a tomar en cuenta lo económico. Listo. Tiempo, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Arturo. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es el bloque ya final, un poco más corto. En concreto, han llegado varias preguntas desde el inicio de este debate. Simplemente vamos a leer un par. La primera es para Alejandro Cabero. La pregunta que hace el público es, y ha generado algo de polémica a lo largo del debate, es ¿cómo piensas o cómo pensarías ejecutar la privatización de la policía que mencionaste? Tienes 2 minutos para responder esa pregunta. 3, 2, 1, va. Mira, lo que se hacen en las asociaciones público-privadas, ¿no? Y que se pueden hacer con la policía, se pueden hacer con la salud, como lo mencioné hace un rato, es gestionar sistemas en donde sin quitar el derecho fundamental que todos tenemos a un médico, a un profesor, a salud, a educación, a seguridad, ¿no? Y puedas incorporar mecanismos de gestión privada dentro de una lógica de garantizar el derecho público, ¿ya? ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo, en la salud funciona la bata gris y la bata blanca. La bata blanca son los médicos y funcionan bajo el régimen estatal, ¿no? Y son funcionarios públicos, etc. Y luego tú lo que tienes es una lógica que todo lo demás, el comprar equipamiento, el construir infraestructura, el personal administrativo, el comprar las camas que necesitas, y lo mismo la policía, comprar los patrulleros, las comisarías, etcétera, funciona bajo la lógica privada. ¿Y cómo garantizas que eso sea eficiente? Lo que tienes es generar licitaciones en donde un montón de empresas privadas compiten por ganar esa licitación, transparente, bien hecha, con cláusulas anticorrupción en los contratos, que funcione bien, y las empresas compiten por darte el mejor precio y la mejor calidad, ¿ya? Y así tú vas a tener una gestión pública en esos aspectos muchísimo mejor que la que tendrías con un burócrata al que no le importa que el precio sea muy caro, porque finalmente si tiene su tajada incluso mejor, y tampoco le va a importar si es o no eficiente, porque finalmente va a seguir recibiendo su sueldo a fin de mes y no le importa necesariamente la atención del usuario. Esa es la lógica que yo quiero cambiar, sin dejar de garantizar el servicio público y sin dejar de garantizar el acceso al servicio público, que finalmente es lo más importante, ¿no? Lo que podemos cambiar son los incentivos para que a través de los mecanismos privados estos servicios públicos funcionen muchísimo mejor de lo que funcionan hoy en día. Perfecto. Tienes 5 segundos todavía. Bien, el tiempo culminó. Ahora
una pregunta del público también para Arturo. En verdad han llegado más preguntas para Arturo. Voy a tratar de juntar un poco. Bueno, hay dos preguntas en concreto. Una dice, mi línea es para Arturo, dice, todos hemos visto, dice, el video de Arturo elogiando a Hugo Chávez. ¿Deslindarías de eso en este momento? ¿Y qué opinión tienes tú y tu partido sobre la situación en Venezuela? Ese es uno. Y lo otro, dice, ¿por qué, dice, tal cual, ¿por qué te quejas de los 90 si gracias al cambio del modelo económico Perú pasó de tener un crecimiento de 0.2 anual a 4.6 en promedio? Tiene 2 minutos para responder ambas cosas. En 3, 2, 1, va. Hay que recordar que el año 2004 la pobreza en el Perú era de 48%, ¿no? Nuestro, digamos, desarrollo macroeconómico creo que se debe más al precio internacional que pudimos aprovechar de los minerales, que también es una trampa, que a una constitución que algunos entienden como un marco que defiende, digamos, este crecimiento, cuando no es así, no es una varita mágica, ¿no? Y porque todos los países de la región tuvieron un crecimiento parecido. Hasta el 2013, por ejemplo, el PBI de Venezuela incluso era casi el doble del nuestro, ¿no? Si no me equivoco. Y ellos cayeron también en esa trampa, y ahí voy a la segunda respuesta, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a tener diferencias en el análisis internacional. Para nosotros el 2013 que fallece Hugo Chávez, le hicimos un acto porque nos parecía y nos parece un líder antiimperialista y jugó ese rol. No porque queremos copiar nada, ni porque queremos tener un modelo parecido. Al contrario, siempre la izquierda criticó la dependencia de materias primas, que es la lógica que la derecha acá aplica, ¿no? El depender del petróleo les ha costado una situación económica bastante catastrófica, como es conocida, y que nuestra posición es como la que tiene el Partido Comunista de Venezuela. En el caso de mi partido, hablo de Patria Roja, ¿no? Que es de, digamos, crítica, oposición, pero sin caer en el rollo de los gringos, ¿no? Que a todas luces no hace más que distorsionar las relaciones de América Latina. Esas serían mis respuestas al respecto. Ok, te queda todavía 40 segundos. Ya, entonces aprovecho sí, para desarrollar un poco más. Creo que es evidente la situación en la cual se trata a la izquierda como una fuerza de caricatura. Entonces vamos a tener un debate contra la izquierda y vamos a creer que defiende la burocracia estatal. No, o sea, realmente no sé de dónde sale ello, porque nuestra propuesta es de reformas, de transformación integral del país. Creemos que evidentemente el sistema necesita reformas profundas y que la derecha, luego de tantos años, quieran reconocer o no, que han gobernado, no han sido capaces de llevarnos a un nivel que nuestro país requiere y merece. Tiempo, gracias. Gracias. Bueno, ya hemos hecho estas dos preguntas del público. Nos encantaría poder hacer más. Quizás en un próximo debate los invito nuevamente para hacer un debate más interactuado con preguntas del público, pero ahora dos preguntas de cierre las va a hacer Diego. Sí, bueno, para ya culminar este gran debate que hemos tenido, y también a ambos les agradezco, quisiera justamente hacerles una pregunta muy sencilla para ti, Alejandro, y a ti, Arturo, ¿no? ¿Por qué deberían votar por ustedes? Empieza, por favor, Alejandro, tienes 2 minutos para responder la pregunta. Gracias, Diego. Mira, yo creo que es el momento de, como dije al comienzo, dar un gran salto. No de retroceder, no de volver a modelos del pasado. Arturo ha puesto, curiosamente, el caso de Venezuela por la dependencia del petróleo. Dubái es un país igualmente dependiente del petróleo. Venezuela tiene 4 veces más reservas de petróleo probadas que Dubái. Y mira tú Dubái y mira tú Venezuela. No es la dependencia del petróleo, es la gestión del socialismo la que empobrece a la gente. ¿Ya? Yo no quiero volver al pasado, quiero dar un gran salto, quiero que el Perú haga reformas de fondo. ¿Cuáles son las reformas de fondo que necesitamos? Reactivar la economía, es la primera. Chamba para la gente, inversión, ¿no? Recuperar el trabajo, el empleo que la gente ha perdido, y tenemos que enfocar nuestro esfuerzo en eso como prioridad. Segundo, combatir la pandemia, conseguir las vacunas, trabajar en fortalecer eso. Y para lograr una mejor gestión estatal, tenemos que hacer profundas reformas institucionales, tenemos que fortalecer la representación, tenemos que mejorar el Estado, tenemos que simplificarlo, tenemos que eliminar barreras burocráticas, tenemos que hacerlo más accesible a la gente. Tenemos que hacer finalmente que el 70% de la gente que hoy no puede acceder al mercado, de acceder a los beneficios de la formalidad, crédito barato, seguridad jurídica, acceso a mayores mercados, lo puede hacer. Y para eso el Estado tiene que ser menos costoso, menos burocrático. Y así vamos a verdaderamente hablar de inclusión, así verdaderamente vamos a hablar de dignidad, y así verdaderamente podremos hablar
de una economía de mercado que funcione para todos. Ese es mi planteamiento. Ahí es donde yo quiero llevar al país. ¿Por qué estoy con Hernando de Soto? Porque creo que Hernando conoce estos temas, ha estado 40 años estudiando, no en su escritorio. Hernando es el economista peruano que más trabajo de campo ha hecho. Sus 2 libros están basados en estudios de campo. No cita grandes papers, cita data que él mismo recogió a lo largo no solo del Perú, sino del mundo, ¿no? Y por eso estoy con Hernando, porque yo estoy convencido que él sabe cómo hacer esas grandes reformas, que son las que nos van a hacer avanzar y no retroceder. Tiempo. Muchas gracias, Alejandro. La misma pregunta para ti, Arturo. ¿Por qué deberíamos votar por ti? Creo que la realidad está ahí y cualquiera puede observarla, ¿no? Creo que ya la misma lógica de 30 años de entender al Estado como un enemigo no ha resultado y que al contrario, aquellos que lo señalan como un enemigo lo terminan usando para su beneficio, lo terminan usando para la represión, para su beneficio personal, o lo terminan usando como un mecanismo de puertas giratorias en donde entran y salen para, digamos, sacar provecho. Y eso ha pasado. Yo creo que es importante escuchar las voces de aquellos que han estado excluidos de este sistema político. Creo que es importante escuchar las voces de los que luchan. Yo vengo de esa tradición y yo creo que estos espacios han estado al margen de la política institucional. El Perú como tal no da más, necesita una refundación. Quienes han dirigido el país nos han llevado a la ruina, una situación bastante compleja y no hay que meter fantasmas. Eso es lo que vivimos. El país está en una pésima situación, la salud destruida, la educación destruida, los empleos destruidos. Creemos que no hay salida por la derecha y por eso firmamos un proyecto de cambio desde las fuerzas progresistas y creemos que una persona que puede representar este interés colectivo de cambio es la compañera Verónica Mendoza, que es la candidata de Juntos por el Perú. Yo creo que ella puede señalar este camino, esta orientación hacia una refundación de la patria. Creemos que es un momento de cambio, creemos que es un momento de consenso, de diálogo, que ha sido negada en la historia. La propia constitución que tenemos es una constitución en base a una dictadura y un referéndum amañado que ya fue denunciado en su tiempo. Y creemos por ello importante para nosotros llevar un proceso de diálogo, un proceso constituyente, un proceso articulador. La izquierda no es el fantasma que quiere pintar, somos esa alternativa, existimos, debatimos, tenemos opinión, tenemos voz. Y creo que hoy es el momento de cambio y evidentemente vamos a poder encontrarnos en otros eventos, en otras circunstancias, de la manera que podamos seguir proponiendo nuestras alternativas. Y finalmente los invitamos a votar por Juntos por el Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Alejandro. Solamente si podrían en 10 segundos volver para quienes están viendo, repetir su nombre, el partido por el que postulan y el número por el cual deberían marcar si quieren votar por ustedes. Empezamos con Arturo. Soy Arturo Ayala, estoy con el número 3 de Juntos por el Perú. Sí, Alejandro, por favor. Mi nombre es Alejandro Cabero, estoy con el número 14 por Avanza País con Hernando de Soto. Listo. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por la amabilidad de haber participado en este interesante debate. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y gracias a quienes se han conectado, han estado rayando las redes sociales. Les agradezco que haya sido un debate bastante alturado, de ideas, de propuestas, y bueno, esperamos volver a tenerlos pronto, como les mencionaba, quizás para hablar de temas más específicos y tener una interacción más con el público que se conecta a través de poder responder las preguntas que nos hacen, ¿no? Muchas gracias y esto ha sido todo por hoy. Les pido que se queden unos segundos mientras hacemos el cierre de la transmisión.